Hola amigos, buenas tardes. Amigos de Filmoteca Villaverde, en estas sesiones que un día más, con el cine español y sus autores de fondo, organiza la Unidad de Cultura del Distrito Villaverde. Hoy tenemos La Virgen de Agosto, una película dirigida por Jonás Trueba, este año pasado, el año 2019, que ya va a estar enseguida o está ya en pantalla con nosotros, junto a Itxaso Arana, co-guionista y protagonista de la película. Buenas tardes, Jonás. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Y bueno, aunque luego entraremos ya en el coloquio en detalles concretos de la película, en principio contar a los espectadores, a quien no la haya visto, que bueno, pues el film está ambientado en Madrid en el mes de agosto, como su título indica, y tú de manera reiterada en más ocasiones has contado que te gusta hablar, retratar y filmar concretamente pues aquello de lo que conoces en un contexto en el que te mueves como pez en el agua. ¿Nos puedes ampliar un poquito esta idea? No nos llega No, el sonido, Jonás. Me parece que tienes que desmutear. efectivamente, es la típica, muy buenas tardes, ¿no? Que es el típico fallo de estos Nada, tiempos. te Que no oímos te das el micrófono a ti perfectamente. mismo. Nada, que encantado te decía Miguel Ángel de verte, de saludarte, y a Itxaso y a todos los que estén viendo Gracias. esto, a los que no puedo ver, pero les saludo y les doy la bienvenida a esta sesión experimental, ¿no? Que habéis organizado de proyección. Nada, que me hace mucha ilusión, como siempre te digo, porque nosotros, bueno, ya desde mi primera película siempre acudo a las proyecciones y a los coloquios que organizas por diferentes sitios de nuestra ciudad, de Madrid. Y bueno, pues dada esta situación tan extraña, ¿no? Pues no podíamos negarnos a seguir contigo, incluso en las situaciones más inverosímiles, ¿no? Y nada, respondiendo a tu pregunta brevemente, efectivamente filmamos mucho la ciudad de Madrid, no solo en esta película, sino en general en prácticamente todas nuestras películas, porque es la ciudad en la que nos ha tocado nacer. O sea que siempre digo que no es por un afán, no sé cómo de ponerme ahora madrileñista, sino porque, bueno, es la ciudad en la que vivo y también es la ciudad que amo y que odio, y en general dentro de esta ciudad tan grande que es Madrid, ¿no? Que tiene tantas realidades y tantas ciudades dentro de la misma ciudad, pues yo fundamentalmente he filmado una zona que muchas veces es pues donde me toca vivir en cada momento con cada película. Y La Virgen de Agosto transcurre fundamentalmente en los barrios de las fiestas populares del mes de agosto, ¿no? O sea, en los barrios de Lavapiés, ¿no? De las Vistillas, ¿no? De la Latina, ¿no? En general. Y, y bueno, es un placer para mí siempre como reencontrarme casi con las mismas calles, una película tras otra, repetir escenarios, repetir espacios, ¿no? Que ya había filmado en otras películas, porque nunca los ves igual, siempre los ves de otra manera, los espacios cambian, ¿no? Igual que las ciudades, ya lo sabemos, y yo también como cineasta cambio, ¿no? Entonces, aunque siempre hay como un leitmotiv o algo que se parece, que se repite, creo que siempre es diferente, ¿no? Y bueno, esta película fue un reto, ya lo hablaremos luego mejor, pero contamos, digamos, con la colaboración de la ciudad, de muchísima gente que nos ayudó, que se prestó de forma voluntaria o involuntaria casi, ¿no? Ahora se verá diferente, ¿no? Ya lo comentábamos el otro día en el pasado coloquio que mantuvimos, ¿no? Que seguramente ahora la película se mira, yo no la he vuelto a ver, pero me puedo imaginar que la experiencia, si yo me presentara a verla, es diferente porque ahora te habla de otra forma, ¿no? Con todo lo que ha pasado, el hecho de que ya no podamos cruzarnos por la calle de la misma manera, ¿no? Que no podamos tener la misma cotidianidad en nuestras calles, bares, aceras, hace que esta peli ahora se mire como más lejana, ¿no? Aunque es muy reciente, es posible que la veamos como más lejana y que la sensación que tengamos de ella al verla hoy es diferente, ¿no? Lo cual demuestra que las películas nunca son iguales tampoco, que siempre depende de en qué momento te pillen, cómo las mires, cómo estés
tú interiormente como espectador cuando te enfrentas a una película y cómo esté también la sociedad o el contexto en el momento en que ves la película, hacen la película una experiencia distinta, ¿no? Entonces creo que lo de hoy es muy especial por eso, este tipo de proyección, ¿no? Sí, efectivamente. Está claro que las películas hablan y hablan de manera distinta, según el contexto, la circunstancia, el paso del tiempo y circunstancias tan, como dices, tan especiales en este verano que empezamos a atisbar y que ha sido precedido por una primavera que nunca existió. Jonás no necesita presentación. Jonás Trueba es de sobra conocido en el ámbito del cine español. Recordar a los espectadores que es hijo de Fernando Trueba, que ahora, por cierto, enseguida va a presentar este otoño o antes película nueva. Sobrino de David Trueba, hijo de la productora Cristina Huete. Angélica Huete, Manuel Huete son familia suya, en fin, es una extensísima saga, extensísima para lo concreto y circunspecto que es un ámbito, un sector como el cine. Sus películas, bueno, pues tanto todas las canciones hablan de mí, como Los Ilusos, como La Reconquista, como Exiliados Románticos, como esta Virgen de Agosto, tienen un denominador común en cuanto a estilo, muy distinto en muchos aspectos del de su padre y el de su tío, y películas que hablan con voz propia y con un estilo muy propio. Y Chaso Arana, gracias de verdad por estar aquí, es actriz, una consumada ya y veterana actriz en el mundo del teatro, en la televisión, y ha participado, bueno, es la protagonista en la película de Jonás, en La Virgen de Agosto, no solamente la protagonista, sino coautora de argumento y guión. De hecho, la idea del personaje central pues parte de una historia tuya, Itxaso. A partir de ahí te dejo que nos amplies. Hola Miguel Ángel y hola a todos y a todas las que nos estén viendo en esta época tan extraña. Nada, Miguel Ángel, yo súper feliz siempre de acudir a tu llamada y a esta iniciativa tan bonita. A ver, que cuenta algo personal. O sea, yo creo que todo lo que participamos nos retrata, ¿no? Y en este caso, pues la escritura y la interpretación en esta película a veces, y en todas diría, son como retratos voluntarios e involuntarios. Yo creo que muchas veces en lo que hacemos nos transparentamos incluso más de lo que una quisiera, ¿no? Y yo siempre digo que las películas o las obras que a mí me gustan tienen que ver con que dan a conocer a aquellos o aquellas que las imaginaron, que las hicieron, y creo que después de ver la película, pues los espectadores me conocerán bastante, porque bueno, el cine de Jonás es un cine que está muy pegado a la vida y de alguna forma pues creo que Eva, la protagonista, tiene mucho de Jonás y mucho de mí y mucho de todos los amigos y todos los ilusos, que es la productora que formó Jonás junto a Javier Lafuente, y que en realidad es una filosofía de vida y de cine. Yo fui invitada después de trabajar en La Reconquista con él a esta nueva aventura. Y bueno, queríamos retratar a una mujer en su treintena que de alguna forma se presta a una especie de confinamiento voluntario en su propia ciudad en verano. Ahora entiendo que no nos resultará tan extraño, pero en su momento era un gesto bastante radical. Ahora mismo pues nos hemos tenido casi todos que mirar como hacia adentro y aceptar este momento que casi resulta una especie de umbral entre la vida que teníamos y esta nueva normalidad, ¿no? Pero Eva, el verano pasado, en su caso hace 2, cuando rodamos, pues decide quedarse en Madrid para mirar un poco hacia adentro y dejar un poco atrás la persona que había sido hasta entonces y tratar de ser una persona, así como ella dice, un poco más de verdad, que es una cosa tan misteriosa y tan difícil, pero que es una aventura bonita. Perfecto. Pues recordar a los espectadores que como es costumbre en la casa, en la casa nunca mejor dicho, en este caso,
al terminar la proyección, tanto Itxaso como Jonás estarán de nuevo en pantalla y, entre otras cosas, pues responderán a las preguntas, o comentarios, observaciones que queráis hacer a través de la línea de WhatsApp que está establecida. Y nada, vamos a dar ya paso sin más a la película. Recordar la contraseña que estaba en vuestro correo, pero bueno, la repetimos para aquel que no la tenga apuntada y para que no tenga que cambiar de programa. La contraseña es LVA Villaverde. Repito, LVA Villaverde. Todo minúscula, sin punto y guión y todo junto. Pues muchas gracias a todos. Vemos La Virgen de Agosto, película dirigida por Jonás Trueba en el año 2019, y al terminar la sesión estamos aquí de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Que disfrutéis. Buenas tardes de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Tras la proyección de La Virgen de Agosto de Jonás Trueba, que nos refleja un agosto, un verano seguramente algo distinto del que vamos a vivir con esta nueva normalidad que mucho nos tememos que deje pequeñita a la ciencia ficción de Bradbury, de Philip K. Dick y de otros clásicos del género. Lo cierto es, Jonás, gracias de nuevo, buenas tardes. Para quien no habéis estado en la presentación, decir que tenemos con nosotros, y agradecemos muchísimo su presencia, al director de la película, Jonás Trueba, y a Itxaso Arana, que es co-guionista y protagonista de la misma. Recordar también, que no quiero que se me olvide, que aquellos espectadores que estéis siguiendo el programa, la emisión, la proyección, como queramos, y queráis formular algún comentario, pregunta o similar a nuestros invitados, podéis hacerlo a través de la línea de WhatsApp 722 83 43 96. Insisto, 722 83 43 96. Y dicho esto, y entrando en materia, bueno, pues la película de Jonás tiene muchas cosas. Cada vez que estrenas película, la crítica incide y reincide un poco en lo de siempre, que las influencias de Rohmer, por extensión de toda la Nouvelle Vague, de los clásicos del denominado nuevo cine americano, de Cassavet, Mulligan, en fin. Todo esto es verdad, y bueno, aunque que se convierta en tópico, como tú has dicho sabiamente alguna vez, los tópicos son verdad. Pero además de todo eso, yo veo otra cosa más importante, que es una prolongación de tu propia vida en tus películas. Cómo con todas tus enseñanzas, influencias y formación adoptas una didáctica muy propia y haces ver claramente esa vocación. Son películas muy vocacionales donde es muy difícil diferenciar entre la vida y el quehacer fílmico. Seguro que tú explicas mejor todo esto. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, de nuevo, y a todos los que estéis por ahí siguiéndonos y que hayáis podido ver la película. Nada, pues esto que me planteas de las influencias, los referentes, sí, o sea, ¿qué decir? O sea, en el fondo yo creo que cualquier creador de cualquier cosa, de películas, de libros, de cuadros, de música, lo que sea, siempre trabaja a partir de muchas referencias, ¿no? De muchas influencias, no solo de su disciplina artística, ¿no? Es decir, que yo creo que yo, por ejemplo, como cineasta, muchas veces me son más importantes ciertas lecturas que puedo tener, ¿no? Libros que escucho, que leo, perdón, canciones que escucho, que de repente me ponen en el disparadero, ¿no? de la creación de una película, que es lo mío, ¿no? Que digamos que es mi oficio, ¿no? Lo de hacer películas. Luego, por supuesto, que hay siempre un diálogo con el cine y con los cineastas que uno admira, y algunos pueden ser esos que luego la prensa realza, pero también muchos otros que no realza, ¿no?
Pero sobre todo, como tú apuntabas, creo que siempre la influencia más importante es la vida misma, que es lo que está ahí, que es lo que te empuja. Y yo creo que las películas que hacemos nosotros están bastante, o sea, nacen de la vida cotidiana, de algo que está muy cercano de nosotros. Además, por lo menos hasta ahora ha sido así, ¿no? Hemos creído que lo que mejor íbamos a poder contar es aquello que conocemos mejor, es aquello que tenemos más cerca, ¿no? Entonces, casi siempre digamos que las películas están construidas a base de ya no de cosas que nos han pasado, o sea, que eso no quiere decir que sean autobiográficas, sino de cosas que nos podrían pasar o que te gustaría que te pasasen, o que tienes miedo que te pasen, o de cosas que te han contado amigos, o cosas que has oído, que has vivido, en fin. También diría que las lecturas o las canciones que escuchamos o las películas que vemos no solo hay que mirarlo como referentes intelectuales, culturales, forman parte de la vida también. Es decir, las películas que vemos pasan a formar parte de nuestra vida, de nuestra experiencia como espectador, así como los libros y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esta película bebe mucho de mí, de Itxaso, como he dicho ya en la presentación, de amigas y amigos que son cercanos, que han vivido esta sensación de Madrid en agosto, y sobre todo la película bebe mucho de una sensación que hemos experimentado verano tras verano, o muchos veranos por lo menos, quedándonos en Madrid, ¿no? O sea, creo que esa es la fuente de inspiración principal de la película, es esa, ¿no? Es trabajar con una materia viva, con la gente, con las personas, con espacios que conoces, con personas que conoces. Creo que los propios actores que participan en la película, no solo Itxaso, sino todos los demás, son parte de la inspiración de la película. O sea, en realidad, ahora que lo pienso, siendo justo y siendo preciso, creo que es eso muchas veces la verdadera fuente de inspiración. Son personas con las que decides trabajar y a las que decides retratar. Y esas personas traen, el caso de Itxaso es clarísimo en esta película, ¿no? Que ya trae pues mucho de su bagaje, probablemente de eso también de sus propias experiencias de otros veranos en Madrid, pero también Miquel Eurroz, o Vito Sanz, o Isabel Stoffel, o Luis Heras, ¿no? Por citar algunos de los actores que aparecen en la película. Para mí es eso, ¿no? Yo creo que hago películas de personas y que son ellos los que me inspiran fundamentalmente, ¿no? Y es el placer de filmarles, ¿no? El placer de estar con ellos, ¿no? Itxaso, tu papel de Eva y tu papel como actriz, al interpretar un personaje que tú misma has concebido, en la que has participado, en el que has participado directamente, ¿es un hándicap para el actor? En este caso para ti, ¿es un reto importante o por el contrario te facilita mucho? Sé que es una pregunta un poco tonta, me vas a decir que las dos cosas, pero me gustaría que comentaras tú. Sí, no, no es una pregunta nada tonta, o sea, al revés, es una pregunta además que haciendo la propia película yo más o menos me iba contestando, ¿no? Y yo tenía una gran inquietud en el fondo antes de rodar por a lo mejor tener un exceso de control sobre ideas de la película, ¿no? Y al final actuar en realidad es despojarte de las ideas y encarnarlas. Entonces hay un pequeño gap ahí, o sea, una distancia, hay una distancia ahí entre pensar y actuar, como bien los verbos dicen en realidad, o escribir y actuar, bueno, que había que salvar, que había que sortear o que atravesar. Una vez comprendí que podía encarnar las ideas de la película y que podía seguir escribiendo en el plano, así como dice Jonas muchas veces, ¿no? Que era bonito también tener una cómplice, bueno, lo debe decir él más, o lo debería decir él, pero se lo he escuchado decir muchas veces, esto de que la escritura de la película continuaba en el propio rodaje, pues en el fondo era un privilegio sentir que la película continuaba viva, que nada tenía que ver con un guión que alguien escribe en una mesa apartada pensando en su mundo, sino que al revés, que las personas que forman parte de la película, que los lugares, que las verbenas, que todos los espacios, el aire de Madrid, la luz, de pronto iban a mejorar la película y que yo también era una escritora actuando y que podía seguir dando como vida e interrogando la película, poniéndola en crisis y cambiándola conforme íbamos pasando los días de rodaje, ¿no? Entonces, te diré que si tuviera que elegir, así, si me dieran a elegir
entre actuar algo que he escrito o no, en el fondo creo que formar parte de la escritura y formar parte de la raíz del proyecto estructuralmente es un privilegio enorme. Te hace sentir mucho más dentro de la película y además me daba la oportunidad de poder acompañar a los otros actores de otra manera. De alguna manera como acogerlos al mundo que habíamos creado, ¿no? De repente te sientes como dentro, es como si vinieran un poco a tu casa. Y en ese sentido, no sé, fue súper placentero, la verdad. Otorga mucha nobleza a tu condición de actriz, dices. Otra cosa, Jonás, que me gustaba mucho y me gusta mucho de tu cine, es, enlazando con lo anterior, la película como prolongación de la propia vida en todos los aspectos. El hecho de que ya has comentado más veces, estos personajes que aparecen y que desaparecen en un momento dado sin que la película tenga que estar necesariamente cerrada, que se ve reflejado hasta en ese final, con los títulos de crédito, donde evitas pues el traveling, no digamos el dron, que es lo que se lleva ahora, música, títulos de crédito, los personajes que se van paseando. Da la sensación de que, bueno, como la película podía seguir perfectamente y hacer una siguiente secuencia con Itxaso, con los dos personajes con los que se despide y continuar así. Esto es importante y enlaza también con una de las características de tu cine, que es el trabajar casi siempre con una especie de compañía estable de actores y de técnicos que te proporciona primero una seguridad en tu trabajo, desde la fotografía de Santiago Arrancaj, el equipo actoral que tienes a tu alrededor, te proporcionan, decíamos, una seguridad y por otro lado una constante, digamos, en el estilo y la temática. Sí, totalmente. O sea, yo creo que yo siempre he sentido que mi verdadero privilegio, mi suerte como cineasta hasta ahora ha sido eso, ¿no? Contar con un grupo de amigos fiel que son actores y que son técnicos, que más o menos me acompañan desde mi primera película, ¿no? Has citado a Santi Racaj, que ha hecho la fotografía de todas mis películas hasta ahora. Renau, el vestuario, a Miguel Ángel Rebollo, digamos, la dirección de arte. Digamos que son personas que para mí son bastante indispensables, que han creído en mí desde mi primera película y bueno, que hemos ido como renovando película a película este pacto a la hora de trabajar, ¿no? Y que nos ha dado mucha libertad, ¿no? O sea, hemos trabajado siempre como en gran confianza y con los actores es un poco lo mismo, con Itxaso ya en 2, 3 películas, con Francesco Carril, con Vito Sanz, con Isabel Stoffel, con Miquel Roth, o sea que son gente con la que he ido repitiendo. Me gusta mucho eso de repetir, que tiene que ver con lo que os decía al principio de la presentación, ¿no? También de repetir los espacios de Madrid y algunas de las calles. El placer que eso me daba, pues también el placer que me da repetir con actores, eso está claro, ¿no? Y con respecto a lo que decías al principio, de esta idea de los personajes que van y vienen, ¿no? Que aparecen en la película y luego desaparecen, efectivamente creo que es importante, es un rasgo muy distintivo de esta película, de una idea del cine que tenemos, que para mí tiene que ser lo más parecido a la vida, más pegado a la vida, ¿no? Porque ni siquiera pienso que cuando hacemos cine estamos recreando la vida. Mi idea es que el cine forma parte de la vida cotidiana, es la vida y registramos trozos de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando haces una película como esta, intentamos escapar de las estructuras dramáticas clásicas, por de alguna manera, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que la película está deliberadamente estructurada y desestructurada, ¿no? Está estructurada en 15 días de agosto, eso es muy claro, que es lo que nos da, digamos, casi la tranquilidad, ¿no? Del espacio, ¿no? De la película que abarca, pero al mismo tiempo dentro de esos 15 días la película es muy libre, incluso es arbitraria. Y me gusta que sea así, ¿no? Es decir, que de repente aparecen unos personajes el día 3, ¿no? Como el personaje de Luis, este chico amigo periodista que se encuentra eh, en el museo
y de repente tiene mucha importancia durante ese día 3, 4 de la película y luego casi no vuelve a aparecer y aparece fugazmente a lo mejor en el día 11, creo, ¿no? Y así otros personajes, ¿no? Que van teniendo fuerza por momentos, pero luego desaparecen. Incluso el personaje de Agostino, ¿no? Que interpreta a Vito Sanz, es muy importante en la película, pero aparece en el día 12 de agosto. Es decir, cuando la película prácticamente está cerca de acabar, ¿no? Esto, dramatúrgicamente o según los manuales de guión, pues es muy cuestionable. Te dirían que no puedes hacer eso, pero me parece a mí que la vida muchas veces tiene esta suerte de azar y la vida en esos días de verano especialmente es así, ¿no? Creo que en los días de verano en una ciudad como Madrid pasa mucho esto, ¿no? Que encuentras nuevos amigos, tienes un tipo de amigos nuevos, o gente que de repente ves mucho porque es de los que se han quedado esos días en la ciudad o porque te los encuentras después de un tiempo en las fiestas y de repente compartes una noche intensa con ellos, pero luego a lo mejor no les vuelves a ver. Entonces, la película está construida bajo esa sensación, ¿no? Y para mí eso es una de las cosas bonitas de la película, pero también sé que eso es lo que a lo mejor cierto espectador puede desconcertarle, ¿no? Más acostumbrado a otro tipo de líneas narrativas, ¿no? Pero a mí me gusta especialmente eso, ¿no? Me gusta, sé que es arriesgado, ¿no? Porque es como que te comprometes con un personaje mucho y de repente desaparece y no vuelve. Yo creo que es parte del encanto de esta película. Sí, indudablemente. Además, esa afinidad que siente ya, no ya solamente tú como autor, sino el propio espectador. A mí me pasa cada vez más que yo, como me caiga mal el protagonista de la película, ya lo llevo crudo. En este sentido, además, tus personajes están muy emparentados con grandes personajes del cine clásico, donde vamos, se decía que, se ha dicho muchas veces, que quien ha demostrado mayor cariño a sus personajes ha sido John Ford y un montón de autores clásicos. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante ese desarrollo y con personajes que desaparecen de vez en cuando, pues igual que desaparece de tu vida un amigo y del que pasa tiempo hasta que vuelves a saber de él y que Mm. incorporas a gente nueva. Qué bonito que Eh, cites a Ford, ¿no? Perdona que te interrumpa. sí, no, no. Porque en estos días de cuarentenas, ¿no? Y todo esto le compartí a Itxaso algunas películas, bueno, que habíamos visto y que teníamos ganas como de volver a ver, bueno, ya sabes que todos hemos aprovechado estos días también para volver a ver películas, ¿no? En cierta manera, y una de ellas fue La Diligencia, por supuesto, de Ford, que ves como la belleza que tiene en la construcción de los personajes, ¿no? Esa coralidad, no estoy seguro que Itxaso está de acuerdo, ¿no? Que qué bonita es esa película y qué bonito es cuando te reencuentras con ese espíritu del cine, que igual que ves películas de Ford, es alucinante, o si ves, por ejemplo, otra película que hemos compartido es Río Rojo de Howard Hawks, eh, que son películas de personajes donde si las piensas narrativamente, si piensas realmente de lo que tratan esas películas, la línea narrativa es casi mínima, ¿no? Río Rojo es unos que tienen que trasladar el ganado de un lado a otro, ¿no? Pero luego lo que importa es como los comportamientos y los pequeños sucesos cotidianos, diarios, los pequeños avatares de esa lucha, ¿no? En La Diligencia igual, ¿no? Lo que es el argumento es muy leve, ¿no? Es tener que ir de un lado a otro. Lo que importa es como lo que sucede entre medias, ¿no? Es decir, que sí que me parece que es bonito que el cine que podamos hacer nosotros hoy de alguna manera intente beber de esas fuentes del cine clásico, aprender de ellos, porque a veces ese cine clásico le ponemos la palabra clásico, parece antiguo y sin embargo te sorprende una y otra vez lo moderno que es, por no citar de repente, yo qué sé, ¿no? Películas de Renoir o lo que sea, igual, que donde lo que importa es la vida, es estar con la gente, es la humanidad y no tanto el argumento. Creo que es un problema que tenemos hoy quizás, ¿no? Es como también por el auge de las series de televisión, donde manda muchísimo lo argumental y lo narrativo, y lo adictivo de lo narrativo, ¿no? Que todo el rato es como esa obsesión por que te enganchen con giros de guión, con trucos, en vez de deleitarnos estando con la gente, ¿no? Que es de lo que iban más estas películas a las que yo creo que hay que volver porque son más modernas que todo, ¿no? Sí, indudablemente. El caso de Ford y de Hux es evidente, igual que en determinadas películas bélicas de Fuller, en Casco de Acero no se puede demostrar mejor ese confinamiento interior a través de una anécdota narrativa mínima.
Y yo creo que hay mucho cine que hacéis, cineastas actuales, que aunque aparentemente se sitúe en los epígonos del cine clásico, ha bebido mucho y bebe de todo ello. Totalmente, es que lo has dicho, yo creo que es la idea fundamental de... Yo creo mucho en eso, en películas con argumentos lo más leves posibles. O sea, creo que al final es un problema cuando las películas están demasiado sujetadas por argumentos narrativos demasiado aparentemente complejos, porque luego nunca lo son, acaban siendo más truqueros y la película y los personajes acaban yendo a merced del argumento, ¿no? O sea, al final es como que las películas importa más el transcurso, lo que pasa, que los personajes. En cambio, las películas que hacemos nosotros están más construidas a partir de los personajes y no a partir de la historia. O sea, es decir, que por eso la anécdota, si piensas La Virgen de Agosto, dices, ¿cuál es el argumento de esta película? Prácticamente diría que no existe. Es el día a día de una chica, ¿no? Es el diario de una chica. Sí, sí, perfectamente, que totalmente de acuerdo con eso, donde hoy en día las series de cine policíaco, a través de giros de guión, hace que te pongas el abrigo 5 veces porque crees que se va a acabar y continúa. Al hilo de lo que dices de personajes, Itxaso, ya aterrizando un poco en el personaje, en el papel de Eva, hay espectadores que no pueden llegar a entender que espectadores que se hacen amigos tuyos porque les gusta el personaje, y dice, bueno, pues esta chica es la típica que yo podría ser amigo de ella, pero sí cuesta un poco a veces llegar a entender qué le ocurre. Y sobre todo a partir del momento en que no sabemos si ese embarazo es real o es producto de una imaginación. Porque la pregunta a lo mejor es un poco frívola. ¿Estás embarazada o no? A ver, empiezo por eso de que me ha gustado mucho que has dicho que algunos espectadores por donde quieras. se quisieran hacer amigos de Eva. Y también como el misterio que la rodea, ¿no? De alguna forma. Es cierto que una de las elecciones más fuertes a nivel de guión y estructural, aparte del diario, era que era un personaje que no se sabía explicar demasiado y que, como he dicho al principio en la presentación, está en un momento umbral de paso casi de una identidad a otra, como si estuviera mudando de piel, ¿no? Entonces, no es extraño que el espectador perciba, pero ¿qué le pasa a esta chica? ¿No? Que hay algo de eso y que el personaje casi como que se va revelando a sí misma y al espectador conforme va transcurriendo la película, en el mejor de los casos. Y todo este asunto del embarazo, claro que está muy bien también la pregunta. Es cierto que casi como decir si está embarazada o no, pues creo que no me toca, pero básicamente porque ahí está un poco el secreto de la película y decíamos mucho que en el fondo esta película que tiene esta especie de aire religioso, pero más que religioso de forma casi convencional o codificada, pues tiene que ver más con estar buscando algún tipo de fe, de creencia o de creencia en la vida, ¿no? De que es una chica que está intentando volver a creer en que la vida tiene algo para darle o que ella puede ofrecer cosas al mundo, ¿no? Entonces, pues decíamos que casi el embarazo es una metáfora de creer o no creer, casi en el cine, porque entendemos que aparte tiene una especie de efecto casi distanciador en el último momento, porque empiezas quizá a hacerte preguntas de pero ¿de quién? ¿Pero cuándo? Y no es tanto eso, sino que es, de alguna forma hace como una especie de guiño también al título y al hecho de que, yo digo, está embarazada casi de sí misma, ¿no? De sus, casi como si hubiera reunido fe para seguir viviendo de alguna forma en esos 15 días de verano. Sí, perfectamente. Y al hilo un poco, entroncando con esto, hay un espectador, David, que os pregunta que si el diálogo que tienes con tus amigas en la película en torno a la menstruación, ¿lo escribiste tú o lo escribisteis los dos? Contestad lo que queráis y quien Me hace gracia que, claro, dan por hecho que si se habla de la menstruación tiene que haberlo escrito una mujer. No creo. Pero entiendo que le dé curiosidad saber. A ver, obviamente, para mí esta peli ha sido un reto, siempre lo digo, el hecho de que la protagonice una mujer de principio a fin, pero obviamente el hecho de escribir con Itxaso
me daba una ventaja, ¿no? Como ella decía, no solo delante de la cámara, sino también detrás y luego también en muchas cosas que te comparten, que oyes, no solo Itxaso, sino amigas de siempre y también mujeres que están en la película implicadas, ¿no? En otras mujeres que salen en ella, ¿no? Que también actúan, pero también mujeres como las que citaba antes, Marta Velasco, Laura, Lorena, que son compañeras en el equipo técnico, participan también de eso y al final te contagian, ¿no? Y te apetece también de repente contar eso, ¿no? Porque muchas veces tus amigas te están hablando del dolor que sienten cuando les viene la regla o cosas así y al final pues es normal que eso esté en la película, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? Incluso me hubiera gustado que pudiera haber más de esas cosas. Y por ejemplo esa escena en concreto, ahora Itxaso dirá, pero a mí me gusta especialmente esa escena de la terraza, ¿no? En San Lorenzo, cuando están ahí en la calle Argumosa, filmamos esa escena de las tres charlando, tres amigas, es un diálogo medio pactado y al mismo tiempo construido con ellas, ¿no? De Itxaso con las otras dos, con Nayara Carmona y con María Herrador. Eh, pero bueno, es gracioso, ¿no? Yo siempre digo que para mí es esa escena y quizá algunas otras, incluso la que viene justo antes, que es la secuencia de la bendición del útero, diría que es una de las secuencias que más me ha gustado filmar, precisamente también al hilo de lo que decía antes Itxaso, porque es una escena en la que yo mismo no sé muy bien cómo situarme, ni como hombre ni como persona, ¿no? Es decir, no sé si creer en esa escena o no, si creer en que eso es cierto o no, ¿no? Esa idea del ritual, ¿no? Que se hace del... Pero el caso es que conocíamos a gente o amigas que hacían esto, entonces yo he intentado filmar eso, lo que para mí era muy importante, sin juzgarlo, ¿no? O sea, como poniendo la cámara en el sitio, como en la distancia que me parecía que era estar ahí, sin acabar de implicarme de más, pero tampoco mirándolo como de lejos, distanciadamente. No sé si esto lo estoy explicando bien, pero para mí eso es muy importante y esa escena y la que viene justo después de esa conversación en torno a la luna, ¿no? Y tal, que por cierto hoy me ha dicho Itxaso que ese eclipse lunar está siendo ahora. O sea que, bueno, no sé, pues son cosas que a lo mejor, lo que decía antes, que bebes más de otros, ¿no? Que te lo cuentan otros, que a lo mejor no son experiencias mías propias, sino que son experiencias de mis amigas, en este caso. Y al final la película, lo que decía antes, que están hechas así, de conversaciones y de vivencias, no solo de uno, sino de los que le rodean, ¿no? Itxaso, te toca. Me toca, sí. No, Jonás, es que ya ha dicho mucho que si te digo la verdad, y estaba intentando recordar, es que creo que esas secuencias, es cierto que hay toda una línea de los personajes femeninos y de incluso como de secuencias que tienen que ver más como asistir a cosas que quizá Jonás no hubiera asistido si no hubiéramos rodado la película. Creo que van naciendo más cerca del rodaje. O sea, sí que llega un momento donde sentimos la necesidad de pronto como desarrollar toda esa parte, casi diría como lunática, lunar y menstrual y muy, muy íntima y femenina, pero que quizá no debería ser ni tan íntima ni tan femenina y no debería ser tan extraña, ¿no? En las películas, en el fondo habla un poco de eso, de que debería tomarse todo con un poco más de normalidad, pero en ello estamos. Entonces, estoy intentando recordar pero es que creo que esa secuencia la hicimos un poco entre todos y entre todas, y que sí que es cierto que hubo un momento donde sí que decidimos pues meter más como amigas. Era muy bonito esto para mí, era muy importante que Eva conociese amigas, ¿no? El personaje de Olka, que es el personaje de Isabel Stoffel, que la adoro, y estas dos chicas que se encuentran y que tiene que ver con abrirse no solo al amor con el hombre, sino que de pronto al abrirse y al convertirse en alguien un poco más poroso, pues también se va encontrando con personajes femeninos que le nutren, ¿no? ¿Por qué no? Labor de equipo. Sí. Jonás, acaban de conceder el premio de las artes, el premio Príncipe de Asturias, exequo me parece, porque lo acabo de oír en la radio por encima, a dos monstruos sagrados de la música del cine, John Williams y Ennio Morricone, dos salvajes de la música. En tus películas no hay música, o muy poca música compuesta original. Utilizas música que hay en directo y que requiere
el momento. Pues en el caso de Soleá Morente, en el caso de Virgen de Agosto, Rafael Berrio, tristemente fallecido en la Reconquista, Tulsa, en Exiliados Románticos. Yo creo particularmente, siempre lo hemos dicho, que hay un exceso de música sinfónica o decafónica en el cine actual, particularmente en el cine español. Hay grandes músicos que ganan Goyas todos los años, que son músicos espléndidos, pero que a veces están subrayando una secuencia o algo que dices, bueno, pues ¿y qué necesidad qué necesidad tiene el director en el montaje de incluir música aquí? A nosotros nos gusta mucho ese casi prescindir de la música previamente compuesta en tus películas. Seguro que tú lo explicas muy bien. Bueno, a ver si puedo un poco. Es un tema muy interesante y muy complejo, y en el que a veces creo que, como en otras muchas cosas del cine, abundan un poco los clichés, ¿no? A la hora de decirlo. O sea, comparto totalmente lo que has dicho, de que muchas veces, ¿no? Hemos, como espectadores, ¿no? Quizá porque tenemos una sensibilidad parecida a tú y yo, percibido, ¿no? O sentimos en muchas películas un abuso de la música o un cierto uso de la música, pues eso, lo que se dice del subrayado y tal. Pero dicho esto, te diré que pensaba, ¿no? Mientras te oía, que luego hay un montón de películas que me encantan, que abusan de la música de una manera que me encanta. A mí también. ¿Sabes? O sea, es decir, que me parece que, por ejemplo, no estoy de acuerdo, como que durante muchos años sentía que había un poco también un exceso de retórica en cierto cine de autor. En España lo oíamos mucho, ¿no? Y hubo casi de repente de que casi la música estaba maldita, ¿no? O sea, es decir, no se podía usar música porque entonces estabas haciendo una peli eh, comercial o más obvia o más cliché. Y entonces parecía que todas las películas tenían que ser sin música, incluso sin diálogo, ¿no? Y mudas, ¿no? Porque entonces eran más cine o más músico, más auténticas o más tal. Y siempre me he rebelado un poco contra eso, porque me gusta la idea de que el cine pueda ser excesivo y vampírico y que coja de todos los lados. Obviamente, eh, yo nunca he tenido en mi filmografía hasta ahora no he tenido nunca un músico que me haya hecho la banda sonora, aunque puedo haber muchos compositores de música para películas que admiro, que adoro, entre ellos, por supuesto, John Williams y Morricone, que si te fijas, joder, se caracterizan porque han hecho un montón de bandas sonoras que casi las podemos silbar, que no sabemos de memoria sus melodías y, y que es parte a lo mejor a veces de casi muchas veces lo mejor de las películas que han hecho era su música, incluso a veces mejor que todo lo demás, ¿no? Eh, pero me encanta el uso en la música en Star Wars o yo qué sé, ¿no? Eras una vez en América, y son bestiales, ¿no? El uso de esas músicas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, otro compositor, ¿no? Que me viene ahora a la cabeza, que es muy, muy evidente, que es Georges Delerry, que era este compositor de músicas francés, ¿no? Que hizo pues, todas las películas de Truffaut, por ejemplo. Anda que no abusaban ahí de la música y me encanta, ¿no? Como Truffaut se pasaba a 20 pueblos, ¿no? Y sí, subrayaba de alguna manera, pero es verdad que no era subrayar, era una especie de búsqueda de lo cinematográfico a través del lirismo, en ese caso quizá no lo sé, ¿no? O sea, me Sí. lío. Lo que quiero decir con esto es que no es que esté yo en contra de por sí del uso de la música original en las películas. Creo que muchas veces se usa de una forma que no me gusta o no me interesa, porque efectivamente me parece que cae en una redundancia, en un cliché, en algo como obvio, en fin. Yo en mi caso particular me he decantado por meter, mis películas tienen mucha música, son muy musicales, pero en general hago un uso de la música que suele venir más por lo diegético, intradiegético, ¿no? O sea, por música que suena en el espacio, que suena en las películas, ya sea porque los personajes están en un bar donde está Rafael Berrio cantando, o Mireniza Tulsa, o Abel Hernández el hijo, o en esta película Solea Morente. Pero también, como hice en mi primera película, en todas las canciones, pues con el personaje que está en su casa simplemente y se pone una canción de Franco Battiato que escuchaba cuando era pequeño porque la ponía su padre, ¿no? Por ejemplo. Veo que me estoy quedando sin luz, me gusta, ¿no? Como me estoy fundiendo poco a poco la luz natural, como a lo Néstor Almendros, ¿no?
ahora me doy luz. Pero bueno, el caso es que... No, que te decía eso, que bueno, que es como un gran tema, ¿no? En el cine, pero es como otros que vienen y te dicen, ¿por qué en tus películas habla tanto la gente, ¿no? En realidad lo cinematográfico es no hablar. No estoy de acuerdo. O sea, creo que eso era lo cinematográfico hasta 1929, ¿no? Pero que luego el cine ha sido desde que es sonoro y a veces cuando ha sido... me gusta el cine parlanchín, por ejemplo, me gusta que haya muchos sonidos, me gusta que haya muchas texturas de sonido y entiendo la música como una textura más. Y en este caso es muy claro en La Virgen de Agosto, porque se cuela muchas canciones de fondo, de verbenas, de cosas, en fin, que la película es musical de otra manera, ¿no? No sé si con esto te Sí, sí, respondo. sí, lo has explicado perfectamente. Que conste además que mi introducción se refería a esa opción que tú tomas, igual que evidentemente estamos todos de acuerdo que la partitura, la banda musical es fundamental en un montón de películas. Bueno, vamos a ir terminando. Si no hay ninguna pregunta de ningún espectador más, pero sí nos gustaría que nos hablarais de, bueno, de algún próximo inmediato proyecto. Como Jonás se ha levantado, ya está por ahí, pues Ichazo, cuéntanos tú Perdón, es que primero. estaba buscando luz, pero que cuente Ichazo mientras tanto. Nada, no te preocupes, se ve perfectamente con esa fotografía granulada al estilo de almendros en la mitad del cielo. Quedas estupendamente. Vale, vale. Nada, que era un poco pues por ir terminando y despidiendo, porque la hora se nos echa encima y los conserjes se ponen el abrigo. Que nos contarais, nos avanzarais algún proyecto inmediato. Ichazo primero, si queréis, y luego Jonás. Proyectos inmediatos. Es cierto que ahora con el parón, de pronto todo el mundo exterior y todo lo que pensábamos que iba a ocurrir resulta un poco marciano. Si antes me lo resultaba ya en general la vida, ahora ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, yo tengo un proyecto de teatro que me hace especial ilusión, o sea, a nivel europeo, de mucho viaje, que se estrenará en Francia. Y ahí estoy estudiando el texto como una loca. Todos estos, he aprovechado el confinamiento para eso, porque los franceses escriben mucho, como ríos de conciencia y vomitonas verbales y cosas así. O sea, estoy ahí con eso, como con una vuelta al teatro, con mi propio proyecto también teatral, escribiendo también algo, pero bueno, ahí naciendo algo que es como muy querido para mí, un proyecto que llevo mucho tiempo pensando en él, con varias chicas. Y nada, y a la vez rogándole a Jonás, no rogándole, pero bueno, es cierto que en esta especie de parón y ahora que estábamos, casi se hacen 10 años de Los Ilusos, que hace 10 años que la rodaron en 2021, se rodó en 2011, en la crisis anterior, pues de pronto como si hubiera muchas rimas con ese otro tiempo y estando ahí llamando a los ilusos de hay que hacer algo como sea, de cualquier manera, pero salgamos de este letargo con algo iluso, ¿no? Que al final es con la ilusión, con lo único que contamos, o la voluntad es lo que me sobra, ¿no? Sí, Como al decía abuelo. final lo único que nos queda. Jonás, algún proyecto, seguro que tienes entre manos alguna cosa más o menos inmediata. Sí, claro, pero bueno, a mí es que siempre me cuesta lo de hablar de eso y pienso, ¿a quién le va a No, interesar? aunque no nos quieras detallar mucho. No, Bueno, a ver, o sea, te cuento que, o sea, en realidad me gustaría como no tener un plan, a la vez hay días eso que me levanto y digo, me gustaría ponerme a rodar, pero a la vez a mí no me ha dado ansiedad, esta ansiedad, incluso cuando he visto como la ansiedad que ha habido, ¿no? De muchos creadores por ya sacar algo que hable del confinamiento. Yo reconozco que no he sentido esa ansiedad, más bien al contrario, he sentido como ganas de, bueno, de lo que me parecía que tocaban, ¿no? Que era un poquito de tranquilizarse y esperar y ir viendo, ¿no? Pero es verdad que eso precisamente activa mucho como tu cabeza, pues a ideas que vienes ya teniendo hace tiempo y cosas nuevas, o sea que estoy siempre con ganas de hacer cosas a la vez de no hacer ninguna. Estrenamos La Virgen de Agosto en Francia el 5 de agosto, se va a estrenar, eso es una suerte porque la película la había comprado una pequeña distribuidora francesa y con todo esto no estábamos seguros si se atrevería a estrenarla, pero parece que sí. Ojalá que podamos ir allí a presentarla. O sea que siempre hay como cosas pendientes. Estoy también leyendo mucho porque tengo un proyecto editorial con Caballo de Troya de sacar libros el año que viene, entonces también me dedico a eso.
también dándole vueltas a Quien lo impide, que es este proyecto que hemos hablado antes, que has podido ver ahí, que está en Filmin ahora hasta el 14 de junio, pues dando vueltas así, poder continuarlo de alguna forma, con Itxaso, con otros amigos actores también hablando de posibilidades varias de tal. No es verdad que se han estrenado en la Filmoteca, el Doré en Casa ha puesto Los Ilusos justo estos últimos 2-3 días, no sé si sigue esta noche todavía, pero eso nos ha dado pie un poco como a rememorar cosas y a volver a sentir sensaciones, como decía Itxaso. Y luego escribiendo, tengo un proyecto como quizás ya veremos, porque es una película más grande y más complicada para filmar en Granada. Ojalá que salga, pero ya te digo, o sea que hay muchas cosas y a la vez voy como con calma, porque me parece que es mejor. Perfecto. Comentar a todos los seguidores de Filmoteca Villaverde que mañana sábado es el Día Mundial del Medio Ambiente y con motivo de la efeméride habrá sesión matinal a las 12 de la mañana, la película islandesa, la mujer de la montaña, que podremos ver aquí en este mismo canal. Y por la tarde, dentro de este apartado que hemos denominado Fronteras del Documental, una película de tema musical especializada en la disciplina flamenca, concretamente Menese, dirigido por Remedios Malvarez, que además estará con nosotros para comentar y presentar su película. Itxaso Arana, Jonás Trueba, Jonás Itxaso, de verdad que es un placer. Ha sido estupendo estar aquí con vosotros esta tarde y muchísimas gracias de verdad por la película, por vuestros comentarios, por vuestra presencia y por todo. Muchas gracias. Apreciamos mucho vuestro trabajo y nada, gracias. Cuídense mucho, sí. Sabéis que le agradecemos el trabajo que podemos sacar adelante, pues gracias a todos vosotros también. Bueno. Un abrazo, muchas gracias y hasta mañana.